La industria del cine es cambiante, costosa y extremadamente riesgosa. Últimamente, escuchamos la palabra fracaso en Hollywood mucho más a menudo de lo que nos gustaría, pero no todos los fracasos son iguales. Hay películas que simplemente decepcionan, y hay películas que se convierten en desastres históricos. Y tras analizar los datos, hemos creado el ranking definitivo, los 20 peores fracasos taquilleros en la historia del cine. Hablamos de películas que fueron un desastre económico absoluto, proyectos que destruyeron franquicias, hundieron productoras e incluso terminaron carreras, generando pérdidas que son sencillamente colosales. Todos estos fracasos tienen una historia increíble detrás. Por eso, haremos un recorrido por estas películas que perdieron cientos de millones y analizaremos por qué fracasaron de esta manera. Así que ponte cómodo o cómoda y comencemos. Puesto 20. Empezamos este ranking en el puesto número 20, con el fracaso más reciente, polémico y personal de la lista, Megalópolis del 2024. Este fue el proyecto soñado durante décadas por el legendario director Francis Ford Coppola. Es una fábula épica y caótica sobre un arquitecto idealista que intenta reconstruir una Nueva York futurista, llamada Nueva Roma, contra un alcalde corrupto. Aquí es donde la historia se vuelve tragedia financiera. Coppola, incapaz de encontrar un estudio que la financiara, invirtió $120 millones de su propio dinero, obtenidos vendiendo parte de su imperio vinícola. El resultado fue un caos. La película fue recibida con abucheos en Cannes y rechazada por todos los distribuidores importantes. El golpe final fue la taquilla. Recaudó unos desoladores $14 millones a nivel mundial. Con pérdidas que superan los 130 millones, Megalópolis se convirtió instantáneamente en el proyecto de autor más caro y desastroso de la historia. Una visión monumental que, simplemente, nadie quiso ver. Puesto 19. En el puesto número 19 tenemos el ejemplo clásico de un estudio apostando por el prestigio y fracasando estrepitosamente. Hablamos de El Álamo de 2004. La intención de Disney era crear la versión definitiva, realista y épica de la legendaria Batalla de Texas. Para lograrlo, invirtieron la impresionante suma de $107 millones en producción, más otros 40 millones en marketing. La apuesta total rondaba los 150 millones. Protagonizada por Dennis Quaid y Billy Bob Thornton, la película buscaba un tono sombrío y desmitificador de la historia. El resultado fue un desierto en los cines. Recaudó unos insignificantes $26 millones a nivel mundial, dejando una pérdida neta que, ajustada a la inflación, supera los 140 millones. El error fatal, sin dudas, reside en su búsqueda de realismo. La película resultó ser lenta, excesivamente larga y carente de la emoción heroica que el público esperaba. Fue algo así como una lección de historia sombría que nadie quiso ir a ver al cine. Puesto 18. En este puesto encontramos un desastre nacido del caos de producción, 47 Ronin del 2013. El concepto era tomar la leyenda japonesa de los 47 samuráis vengadores y añadirle a Keanu Reeves brujería y monstruos. Universal Pictures invirtió $175 millones iniciales, pero la producción fue un completo infierno. Hubo retrasos, regrabaciones masivas. Esto era principalmente para darle más protagonismo a Keanu Reeves, y el director fue apartado de la edición. El presupuesto final se disparó a unos colosales 225 millones. Tras los gastos de marketing, necesitaba más de 500 millones para ser rentable. Pero el resultado fue terrible. Recaudó solo 151 millones en todo el mundo. El fracaso se debió a una crisis de identidad. Era una película de fantasía que intentaba ser un drama histórico, demasiado occidentalizada para Japón y demasiado extraña para Occidente. Un proyecto que estaba condenado por la interferencia del estudio mucho antes de su estreno, generando pérdidas netas ajustadas por inflación de más de 150 millones.
Puesto 17. Llegamos al puesto 17, el intento fallido de crear un universo cinematográfico, El Rey Arturo, la leyenda de la espada, de 2017. La idea de Warner Bros. Era darle la leyenda artúrica al director Guy Ritchie, para que la convirtiera en una franquicia de acción moderna. El resultado fue una mezcla extraña, un Arturo callejero con diálogos rápidos, edición frenética y magia oscura. El estudio invirtió $175 millones en la producción, esperando que fuera el inicio de una saga de 6 películas. El público rechazó la visión por completo. La película recaudó solo 149 millones a nivel mundial, ni siquiera cubriendo su presupuesto de producción, y mucho menos el marketing. La crítica la destrozó por su estilo caótico y su tono discordante. En lugar de una épica medieval, el público sintió que estaba viendo una película de pandilleros londinenses con espadas. Las pérdidas estimadas superaron los $150 millones. Puesto 16. Nuestro puesto 16 es una de las películas más legendarias de la historia de Hollywood, The Adventures of Pluto Nash, del 2002. Este es un caso de estudio sobre cómo quemar dinero. Protagonizada por Eddie Murphy, en la cima de su fama, la película costó $100 millones. La trama seguía a Murphy como el dueño de un club nocturno en la Luna, en el año 2087. El problema es que la película se terminó de rodar en el año 2000, pero era tan catastróficamente mala que el estudio la encajonó durante 2 años sin saber qué hacer con ella. Finalmente, la estrenaron sin promoción, casi en secreto. El resultado es uno de los peores retornos de inversión jamás vistos. Recaudó solo $7 millones en todo el mundo, ni siquiera el 10% de su presupuesto. Al día de hoy, las pérdidas netas de esta comedia de ciencia ficción superaron los 150 millones. Puesto 15. Aquí tenemos un hito que cambió la animación para siempre, pero no como su estudio esperaba. Final Fantasy: The Spirits Within, del 2001. Esta fue la apuesta más arriesgada de una productora llamada Square Pictures, crear la primera película fotorrealista animada por computadora, invirtiendo la astronómica cifra para 2001 de $137 millones en tecnología de punta. La trama, una compleja historia de ciencia ficción sobre la doctora Aki Ross y alienígenas fantasmales, dejó frío al público. Los personajes cayeron en el que se conoce como Valle Inquietante. Parecían casi humanos, pero algo en ellos resultaba perturbador y sin vida. La taquilla fue un completo desastre, recaudando solo $85 millones. El fracaso fue tan colosal que llevó a la bancarrota a su estudio, Square Pictures, dejando una pérdida ajustada a la inflación de más de $160 millones. Puesto 14. En este puesto llegamos al triste final de una franquicia de 20 años, X-Men: Dark Phoenix. Este fue el segundo intento de Fox por adaptar la saga de Jean Grey, y el último suspiro de los X-Men antes de la compra de Disney. Con un presupuesto inflado a $200 millones, la producción fue un desastre de regrabaciones, incluyendo las escenas finales, que tuvo que ser cambiado debido a que era demasiado similar a la de Capitana Marvel. La película llegó a los cines sintiéndose confusa, irrelevante y sin alma. El público, ya fatigado de la saga, la rechazó de plano. Recaudó solo $252 millones a nivel mundial, una cifra catastrófica para una cinta de superhéroes de ese costo. Sumando el marketing, las pérdidas netas superaron los $160 millones. Fue la película con peor recaudación de toda la franquicia, un final vergonzoso para una era. Puesto 13. Nuestro puesto 13 es la definición de una película que absolutamente nadie pidió. Peter Pan, del 2015. Warner Bros. Invirtió $150 millones en una precuela oscura y, entre comillas, realista de Peter Pan, dirigida por Joe Wright y con Hugh Jackman como el villano Barba Negra. La idea era iniciar una nueva franquicia, pero la película resultó ser un caos en cuanto al tono.
fue un espectáculo visual sobrecargado, extremadamente confuso, con escenas extrañas como personajes cantando Smells Like Teen Spirit de Nirvana, y sobre todo, aburrido. Fue un fracaso rotundo. Recaudó apenas 128 millones en todo el mundo, ni siquiera logrando cubrir su costo de producción. Las pérdidas estimadas para el estudio, tras sumar el marketing, rondaron los 170 millones de dólares. Puesto 12. En este puesto tenemos una de las cajas misteriosas más caras y vacías de Disney, Tomorrowland. Con George Clooney como rostro principal y Brad Bird, el director de Los Increíbles, al mando, el estudio invirtió 190 millones de dólares en una película basada, vagamente, en un área de sus parques temáticos. La campaña de marketing fue intencionalmente críptica, prometiendo un gran secreto sobre el futuro. El problema fue que el secreto resultó ser una historia confusa, con un guión sermoneador y un optimismo que el público sintió forzado e ingenuo. A pesar de su enorme presupuesto, la película solo recaudó 209 millones a nivel mundial. Para una superproducción de Disney de casi 200 millones, si contamos el marketing, esa cifra es un desastre total. Las pérdidas netas se estimaron entre 150 y 170 millones, un fracaso colosal. Puesto 11. Llegamos al puesto 11, con el que quizás sea el intento de adaptación más absurdo de la historia, Battleship de 2012. Inspirados por el éxito de Transformers, Universal creyó que podía convertir cualquier juego de Hasbro en un blockbuster, y su elección fue el juego de mesa Hundir la Flota. La trama que idearon fue una invasión alienígena a gran escala en el Océano Pacífico. El estudio invirtió la demencial cifra de 220 millones de dólares en la producción, sumando a estrellas como Liam Neeson y Rihanna a un espectáculo de CGI ensordecedor. El público vio la premisa como lo que era, un chiste. En Estados Unidos fue un fracaso humillante, recaudando solo 65 millones. Aunque la taquilla internacional la ayudó a llegar a 303 millones, era imposible ser rentable. Tras sumar el marketing, la película se hundió, generando pérdidas netas ajustadas a la inflación que superan los 190 millones de dólares. Puesto 10. Entramos al top 10 con el colapso de uno de los superhéroes más esperados del cine, The Flash del 2023. Esta película iba a ser el reinicio del universo DC, promocionada por Warner Bros. Como una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Se invirtieron más de 220 millones de dólares en su producción, una cifra inflada por años de retrasos, cambios de director y los escándalos de su estrella, Ezra Miller. A pesar de traer de vuelta al Batman de Michael Keaton, el público ya estaba agotado del universo DC, y con el reinicio anunciado su universo, la película quedó irrelevante para el futuro. La cinta se estrenó y simplemente colapsó. Recaudó solo 271 millones a nivel mundial, una cifra impensable para un evento de esta magnitud. Los analistas estiman que, tras los costos de marketing, The Flash generó una de las mayores pérdidas en la historia de Warner Bros., superando los 190 millones de dólares, matando cualquier esperanza de secuela y forzando un reinicio total de la franquicia. Puesto 9. En el puesto número 9 tenemos la película que puso el último clavo en el ataúd de la animación 2D tradicional en Hollywood, Sinbad, la leyenda de los 7 mares del 2003. DreamWorks apostó 60 millones de dólares, una suma considerable para animación 2D en esa época, y reunió un elenco de voces estelar, incluyendo a Brad Pitt y Catherine Zeta-Jones. Era una aventura clásica de capa y espada en alta mar. El problema fue que para 2003, el público estaba hipnotizado por la animación de Pixar que acababa de estrenar Buscando a Nemo y del propio DreamWorks con el estreno de Shrek. Sinbad se estrenó y se hundió de inmediato. Recaudó solo 80 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que ni siquiera cubría los gastos de marketing. El fracaso fue tan rotundo que el estudio perdió 125 millones de dólares en la operación, abandonando para siempre la animación tradicional. Ajustada a la inflación, esta pérdida supera los 190 millones de dólares actuales.
Puesto 8. Llegamos al puesto 8 con el fracaso más estrepitoso del universo cinematográfico más exitoso de la historia, The Marvels del 2023. Disney invirtió un presupuesto descontrolado de $274 millones en producción, convirtiéndola en una de las películas más caras jamás hechas. La película sufría de fatiga de superhéroes, una trama confusa que requería haber visto múltiples series de Disney Plus, y una campaña de marketing que no logró generar interés. El resultado fue el peor fracaso en la historia de Marvel Studios. The Marvels recaudó solo $206 millones a nivel mundial. Es decir, no logró recuperar ni siquiera su presupuesto de producción. Es la única película del MCU que no ha superado ni siquiera los 250 millones. Las pérdidas netas estimadas para Disney, tras sumar el marketing, superan los $200 millones. Puesto 7. Esta película fue un intento colosal de iniciar una nueva saga, Máquinas Mortales de 2018. El proyecto venía apadrinado por Peter Jackson, el genio detrás de El Señor de los Anillos, quien actuó como productor y guionista. Universal Pictures invirtió $100 millones en crear su complejo mundo steampunk de ciudades móviles gigantes que se devoran unas a otras. Pero el concepto, aunque visualmente espectacular, resultó ser demasiado extraño y difícil de vender. La película fue ignorada por completo por el público. Se estrelló en taquilla recaudando solo $83 millones a nivel mundial, una cifra desastrosa. Tras sumar los costos de marketing, Máquinas Mortales generó pérdidas estimadas de más de $200 millones, convirtiéndose en uno de los intentos de franquicia más fallidos de la década. Puesto 6. En el puesto número 6 tenemos uno de los casos más extraños de la historia reciente. Un mundo extraño de 2022. Esta fue una película animada de aventuras original de Disney, con un presupuesto masivo de $180 millones. Lo increíble de este fracaso es que el propio estudio pareció condenarla. La campaña de marketing fue casi inexistente. La película llegó a los cines sin que el público supiera qué era o incluso que existía. Se especula que Disney la sacrificó para impulsar su estreno rápido en Disney Plus. El resultado fue una taquilla fantasma. Recaudó solo $73 millones a nivel mundial, una cifra impensable para una cinta de animación de Disney. Fue un colapso total que, sumando el marketing, generó pérdidas netas estimadas de casi $200 millones. Strange World es un fracaso monumental, aparentemente por decisión propia del estudio. Puesto 5. Entramos al top 5 con Mars Needs Moms, o como se le conoció en Latinoamérica, Marte necesita mamás, de 2011, la película que mató un estudio y una tecnología. Disney invirtió $150 millones en este film de animación por captura de movimiento, de un estudio llamado Image Movers Digital. El problema de esta película también fue visual. Los personajes eran figuras digitales con ojos muertos que resultaron profundamente perturbadoras para niños y adultos. El rechazo del público fue inmediato y brutal. La película recaudó solo $39 millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los peores retornos de inversión de la historia. El fracaso fue tan absoluto que Disney cerró inmediatamente este estudio de animación. Las pérdidas de esta película superan los $200 millones. Puesto 4. En el puesto número 4 encontramos a Llanero Solitario de 2013. Esta fue la gran apuesta de Disney para replicar el éxito de Piratas del Caribe. Tenían al mismo director, Gore Verbinski, al mismo productor, Jerry Bruckheimer, y a la misma estrella, Johnny Depp. El problema fue un presupuesto que se salió de control, disparándose hasta los $250 millones. La producción fue caótica y el resultado fue una película tonalmente desequilibrada, demasiado oscura y violenta para ser un western familiar. Recaudó $260 millones a nivel mundial, lo cual suena mucho pero ni siquiera cubrió el costo de producción. Tras sumar los cientos de millones en marketing, el agujero financiero fue legendario. Disney reportó pérdidas desastrosas
que se calculan entre 240 a 260 millones de dólares. Puesto 3. En el puesto 3 tenemos a esta película que fue tan desastrosa que desapareció de la memoria colectiva. 13 guerreros de 1999, protagonizada por Antonio Banderas y basada en una novela de Michael Crichton. La producción fue un caos legendario. El director John McTiernan fue despedido y el propio creador de la novela, Michael Crichton, tomó el control, regrabando gran parte de la película. El presupuesto inicial, ya alto, se disparó hasta los 160 millones de dólares, una cifra astronómica para 1999. La película fue retrasada un año, remontada y estrenada sin fe. Recaudó unos patéticos 61 millones de dólares a nivel mundial, ni siquiera la mitad de su costo de producción. Fue un agujero negro financiero que, ajustado a la inflación, representa una pérdida de más de 250 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor desastre de la década de los 90. Puesto 2. La medalla de plata se lo lleva el que iba a ser el próximo Star Wars y terminó siendo un caso de estudio en marketing fallido. John Carter, del 2012. Disney invirtió la monumental cifra de 263 millones de dólares en producción, esperando lanzar una franquicia épica basada en los libros de Edgar Rice Burroughs. El problema fue que nadie supo venderla. Aunque la película se la considera bastante buena, la campaña de marketing fue confusa, ya que el título no decía nada, y el público nunca entendió qué o quién era John Carter. Recaudó 284 millones de dólares, una cifra que ciertamente se puede considerar alta. Era un desastre monumental, frente a un costo total que, si sumamos producción y marketing, superaba los 400 millones. El fracaso fue tan colosal que el presidente del estudio de ese entonces tuvo que ser despedido. Disney debió asumir públicamente una pérdida estimada de 270 millones de dólares, una cifra impresionante. Puesto 1. Y llegamos al puesto número 1, el rey indiscutible. El fracaso que definió la palabra fracaso y que durante años ostentó el récord Guinness por esta misma razón. Cutthroat Island, de 1995. Esta película no solo perdió dinero, destruyó un imperio. Carolco Pictures, el estudio detrás de gigantes como Terminator 2 y Rambo, ya estaba en serios problemas financieros en esos tiempos y apostó su supervivencia a este proyecto. Fue un desastre de producción desde el primer día. El director, Rennie Harlin, en la cima de su carrera, recibió un cheque en blanco. La estrella original, Michael Douglas, abandonó la película tras chocar con el director, y ningún otro actor de peso quiso tomar su lugar. El presupuesto, fijado inicialmente en 60 millones, se disparó hasta los 115 millones de dólares, una cifra demencial para 1995. ¿Por qué? Por una obsesión con la autenticidad. Se construyeron barcos piratas a escala real y se insistió en grabar en alta mar en Malta y Tailandia, una pesadilla logística. Grabar en agua es lento, peligroso y multiplica los costos. El equipo se dañaba, las tormentas causaban retrasos y los sets se hundían. El guión se reescribía cada noche. Hubo heridos, mordeduras de serpientes e incluso reportes de aguas residuales contaminando los tanques de filmación. Carolco gastó millones en marketing, pero el público ya no quería ver películas de piratas, un género que se consideraba muerto. El resultado es legendario. De un costo total que superaba los 120 millones, la película recaudó solo 10 millones de dólares en todo el mundo. Fue un colapso instantáneo. Carolco Pictures se declaró en bancarrota un mes antes de que la película se estrenara. Ajustando la inflación, la pérdida neta de Cutthroat Island supera los 280 millones de dólares. El desastre económico más grande en la historia de Hollywood. Esto ha sido todo por hoy. Coméntanos qué te pareció el video y si te gustó, no olvides en darle like y en suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.